Básicamente, estaba revisando el perfil que, pues, de inicio ya tenemos buen rato conociéndonos y es increíble cómo creo que nunca había visto tu currículum, tienes cosas que no sabía que tenías, prácticamente. Y eso que tenemos que 7, 8 años, Sí, 6, ya, 7, más o menos, ya por ahí como unos 7, correcto. conociéndonos. Y es bien interesante. Estudiaste ingeniería industrial Sí, esa es en la UTP. mi carrera base, correcto. ¿Y cómo es que un ingeniero industrial termina siendo un Master Coding Inspector y termina desarrollándose en el tema de recubrimientos protectores como nadie en Latinoamérica? Y bueno, interesante pregunta, Jorge, porque realmente eh, tengo que expresar que estando en la universidad, yo creo que nunca me imaginé llegar al campo de los recubrimientos, al campo de la corrosión y realmente yo podría decir que fue un poco el destino que me llevó a entrar en este interesante campo de control de corrosión, recubrimientos, protección catódica. eh, Eso nos va amarrando con otros temas como el welding, NDT que tú manejas, todo por temas de integridad, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, a través de esa jugada del destino, yo creo que entré en un campo que me interesó muchísimo desde el inicio y creo que eso me llevó a despertar un interés que fue creciendo y a medida que iba creciendo me iba dando cuenta que había muchas cosas que se podían aún mejorar en la industria y, y cada cosa me llevaba a otra, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empecé a conocer el tema de las asociaciones internacionales, en ese momento NACE y SCPC, y inicié un proceso de certificación. Pero este proceso de certificación realmente fue como unos 6, 7 años después de haber estado trabajando, ¿no?, en la industria. Y yo creo que a medida que iba pasando cada uno de los niveles, como tú bien sabes, que se manejan, cada vez como que crecía ese interés y crecía esas ganas de seguir avanzando para precisamente poder ayudar, ¿no?, a la industria como tal. Entonces creo que en síntesis, el destino más el interés de continuar mejorando y aportando a la industria, creo que me llevaron en ese camino, ¿no? De, de convertirme entre una de las certificaciones, pues Master Coding Inspector, y creo que el aprendizaje continúa. Es cierto. Ahora, algo interesante, me consta porque hemos tenido oportunidad de participar juntos en algunos casos y que lo has hecho por tu cuenta también bastantes veces, que siempre estás tratando de buscar el colaborar con instituciones, con organizaciones y con universidades, caso por ejemplo de la UTP. Cuando tú estuviste estudiando tanto tu ingeniería como tus maestrías, ¿qué, ¿cuál fue tu perspectiva con el tema de la corrosión o con el tema de recubrimientos en particular dentro del plan de estudios? Sí, bueno, yo creo que dentro del plan de estudio en general, y tal vez en algún momento pensé que era un tema solo local de mi país, principalmente Panamá, pero a medida que fui avanzando y conociendo, interactuando con la industria en otros países, en Latinoamérica, incluso Estados Unidos, un poquito de Europa y otras latitudes, eh, hay un común denominador. Yo creo que guardando sus proporciones, obviamente,
pero el común denominador es que prácticamente ninguna carrera actual, a menos que sea muy enfocada a una ingeniería de corrosión o una maestría en corrosión, profundiza mucho en estos temas. Entonces, eso fue algo que yo creo que, habiéndome graduado de una universidad y de las primeras maestrías que tomé, fue algo que siempre visualicé que era algo que hacía falta, ¿no? Algo que hacía falta desde el punto de vista académico en nuestra industria, y que precisamente es parte de los temas que a veces no permiten que nuestra industria siga avanzando y llegue a un siguiente nivel, precisamente por tal vez un poco de falta de la profundidad de conocimiento que debe existir en este tema, y que muchas veces se toma como algo a la ligera, ¿no? El tema de protección contra la corrosión. Yo creo que el público en general no conoce realmente el impacto profundo que tiene la corrosión, inclusive en las economías de los países, y precisamente de ahí parten muchos detalles por los cuales hay que seguir ahondando en el tema. Y yo creo que esta profundidad verdaderamente la logré fue ya buscando certificaciones y buscando también ya lo que fue una maestría a nivel internacional que profundizara en el tema de corrosión. Entonces, es un tema que a medida que lo sigues estudiando, te das cuenta de la profundidad, y que es una carrera realmente multidisciplinaria que debe abarcar muchísimos temas. Y yo creo que al final sí toca todas las ingenierías, y parte de lo que mi persona, tu persona y como bien mencionaste al inicio, muchas cosas que hemos hecho en conjunto en diferentes universidades, en conferencias, congresos, nos lleva a que ese crecimiento del conocimiento se siga compartiendo. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Sí. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué era lo que yo veía? Es que hace falta compartir más ese conocimiento y llevarlo incluso a un nivel de universidad, y por qué no hasta niveles un poco más tempranos en la educación, para que ese conocimiento o ese awareness, como dicen en inglés, sea o esté ahí cuando ya los profesionales interactúan en el campo de la corrosión, ¿no? En esta industria. Claro, creo que en ese caso también es importante algo que yo he notado también dentro de mi formación, el hecho de que el profesor, al menos en un proceso formal de entrenamiento o de educación, como es una carrera universitaria, el hecho de que el profesor tenga cierta experiencia en campo ayuda muchísimo. ¿Cuántas veces no nos topamos con profesores que son 100% académicos y que, claro, posiblemente hacen unas eminencias en su área y tienen doctorados y postdoctorados y cosas por el estilo, pero posiblemente nunca hayan estado en campo y no hayan visto la realidad de las cosas, que creo que es algo que también ayuda muchísimo en este aspecto? Sí, correcto. Yo creo que esa combinación de la academia con las organizaciones internacionales, que son las que te proveen las certificaciones reconocidas a nivel internacional, y la experiencia de campo, es una mezcla muy importante que todos los profesionales deberíamos experimentar, ¿no? Porque Claro. ahí es donde yo creo que se logra masterizar el conocimiento. Sí, es cierto, es cierto, es parte importante de la formación. Digo, a fin de cuentas, lo vemos, por ejemplo, quisiera pensar casi cualquier curso de entrenamiento para inspectores en los cuales sí hay teoría, pero también hay mucha práctica. Y muchas veces el trabajo del instructor
creo yo, no es tanto exponer la teoría, porque la teoría la puedes igual platicar, la puedes exponer leyéndola, la puedes poner en un video, pero donde se nutre es con la experiencia en campo, tanto para el uso de los instrumentos como para dar ejemplos vivos de qué es lo que pasó en tal proyecto, qué es lo que sucedió cuando aplicaste cierto tipo de preparación de superficie con cierto tipo de recubrimiento y cosas por el estilo. Entonces, son puntos que al final de cuentas nutren más allá de lo que te puede dar el simple libro en cuanto a información o en cuanto a lectura que después puedas digerir. Es muy interesante ese tema. Ahora, ¿cuál es tu primer trabajo después de salir de la carrera de ingeniero industrial y cómo se conecta eso con el área de recubrimientos? ¿Cómo llegas a tocar esta área? Porque no iniciaste como inspector directamente, ¿no? No, realmente no. Mi primera experiencia, prácticamente saliendo de la universidad, fue una oportunidad que surgió de ser profesor en una escuela. Ok. Fui profesor de matemáticas. En ese momento, pues, fue una experiencia bastante buena para mí porque me gusta enseñar, desde siempre me ha gustado enseñar. Creo que eso es algo que un poco, no sé si me lo pasaron en los genes, porque una de mis abuelas fue profesora en la escuela donde yo estudié y bueno, esto prácticamente recuerdo que siempre en las tardes cuando salía de la escuela, ella era la que me ayudaba a estudiar, a hacer las tareas, etcétera. Y esto fue algo que realmente nunca pensé que iba a llegar a mi vida estudiando una ingeniería, pues tener la oportunidad de ser profesor en una escuela. Esto, pero yo creo que eso me permitió reencontrar a ese educador interno, ¿no? Que realmente considero que llevo por dentro y fue como mi primera experiencia, tal vez en lo que es la parte educativa, ¿no? Que obviamente ese periodo no fue muy largo, realmente, pues ya habiendo tenido el título de ingeniero y todo, pues me empezaron afortunadamente a salir oportunidades de empleo en mi área y una de ellas fue la que bien supe escoger, que fue la carrera ya de recubrimientos. Aunque vale comentar que en un inicio no le veía como mucha expectativa porque yo no conocía nada acerca de lo que eran los recubrimientos realmente y lo veía tal vez como yo creo que cualquier persona que no conoce este tema a profundidad lo vería, ¿no? Como algo, Claro. bueno, recubrimientos, que puede ser algo para embellecer una Pintar estructura, ¿no? casas. Solamente para Ujú. darle una apariencia cosmética, Sí. pintar casas, correcto. Y, y, y al final, pues, eh, yo creo que es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida, las oportunidades que van saliendo siempre te enriquecen y en algún momento de- de tu crecimiento como profesional, todas esas experiencias cuentan. Así que yo agradezco mucho la oportunidad que tuve de ser profesor en una escuela, primero porque no es muy fácil captar la atención de jóvenes, ¿no? Adolescentes de primaria, que recuerdo que me tocaba tanto primaria como secundaria, y creo que ese manejo me sirvió mucho más adelante. De alguna manera yo creo que se ve reflejado después porque en 2018 logras el ser el único a la fecha, todavía hoy, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 6 años después, sigue siendo el único latinoamericano en ganar el premio Richard Driscoll como educador, lo cual yo creo que no solamente impacta como tu trayectoria como instructor ante la SSPC, actualmente AMP,
sino todo lo que tenías detrás, ¿no? Cómo es este proceso de llegar a ser alguien que obtiene este premio o este reconocimiento de alguna manera grande, importante dentro de la industria, como es el premio de educador? Sí, bueno, como te comentaba hace unos minutos, dentro de ese crecimiento que yo tuve la oportunidad de experimentar dentro del mundo de los recubrimientos, eh, a medida que yo iba avanzando en conocimiento, en experiencias, siempre, creo que siempre tuve como esa intención o esa visión de que todo lo que yo iba aprendiendo y las experiencias, retribuir, así fuera en algún momento fuera algo muy pequeño. Para mí era importante poder retribuir, compartir y siempre estar, y creo que eso también de repente me lo dio un poco mi carrera base, ¿no? Como ingeniero industrial, de que siempre estamos en búsqueda de mejorar algo. Y esa búsqueda de la mejora continua en nuestra área, en nuestra industria, siempre me permitían a mí poder ver o poder reconocer ciertas prácticas, ciertos manejos o ciertas oportunidades de mejora en cuanto al uso de los estándares. Y poco a poco siempre iba buscando cómo yo podía contribuir a que eso mejorara. Y recuerdo que dentro de ya mi primer trabajo como técnico, representante de servicio técnico en una empresa de recubrimientos global, parte de mi tarea era capacitar a los clientes, ¿no?, de la empresa. Y yo creo que eso siempre me llenaba de mucho orgullo porque yo podía compartir lo que iba aprendiendo con los clientes y eso a su vez se convertía en un conocimiento que los clientes también iban absorbiendo y lo iban de alguna manera multiplicando. Eh, ya más adelante, cuando, digamos, un par de años después, cuando ya inicié mi propia empresa, mi propio emprendimiento, muchos clientes a veces me pedían o me solicitaban que también les brindara entrenamiento a su personal o, por ejemplo, si iba a iniciar un proyecto, necesitaban que prácticamente los pintores, los blasters, tuvieran cierta capacitación, cierto conocimiento. Entonces me buscaban mucho para esto y yo lo brindaba, pero en el fondo yo sentía que algo faltaba y que realmente cuando yo brindaba una capacitación tenía ese sentimiento de que yo podía aportar algo mucho más allá, porque al final Ujú. estas capacitaciones pues son válidas, son buenas para las personas que los toman, pero yo estaba en búsqueda de cómo yo podía brindar un valor agregado adicional a estas oportunidades que se me estaban presentando. Y ahí fue donde tuve la visión de poder convertirme en un instructor certificado, en ese momento pues con NACE y SCPC. Y ahí fue donde prácticamente inicié ese proceso que realmente es un proceso bastante, o sea, hay que pasar varios pasos para convertirte en un instructor internacional y bueno, viendo hacia atrás, me complace mucho haberlo podido lograr, porque inicialmente cuando tú pues presentas tu solicitud, entras, por decirlo así, como en una lista de espera hasta que aparezca la oportunidad, hasta que se alineen los astros para que tu solicitud sea revisada, sea aprobada. Luego Ujú. de esto, hay un proceso
de revisión donde prácticamente luego te citan o te hacen como una pequeña entrevista, ¿no? Y prácticamente esa entrevista incluye presentar tus skills como instructor y bueno, y fuera de eso, que parte del proceso también es, primero, antes de aplicar, tienes que certificarte y aprobar por lo menos con un 90, si no mal recuerdo. 90, sí. Ajá. Sí. Entonces, fue un proceso bastante largo, pero siempre tuve como esa visión de que de esa manera yo podía aportar de una manera eh, más elevada, ¿no? Más elevada y donde yo pudiera realmente como transformar vidas, que eso fue un poco de lo que yo me di cuenta después en el proceso de ser un instructor, que realmente tú aportas a la industria de una manera muy significativa, porque al brindar tu conocimiento o transferir el conocimiento de estas asociaciones internacionales, realmente es la vía más efectiva para multiplicar ese conocimiento y en ese proceso, pues yo me pude convertir en ese momento con SCPC. Fui el primer latinoamericano que, digamos, no de habla hispana, pero sí que vivía en Latinoamérica, certificado por la SCPC para ser instructor. Y ahí fue donde empezó este camino, donde se abrieron una infinidad de puertas, oportunidades, y que al final yo creo que lo más impactante y más bonito para mí es que no solo compartes el conocimiento, sino que creas una red prácticamente de compañerismo, de amigos, de colegas que comparten tus mismos valores, tus mismos criterios en cierta medida. Y yo creo que eso abre una comunidad y expande todo, todo lo que realmente se puede alcanzar siendo un profesional certificado. Y para mí siempre ha sido muy, muy bonito pues poder compartir esto y ver que otros profesionales se certifiquen y que esos otros profesionales a su vez, cuando tengo la oportunidad de en algún momento hablar con ellos y me cuentan tantas experiencias positivas que han tenido en sus trabajos, en la industria, o que también comparten conocimiento de alguna u otra manera, esto es algo realmente muy, muy loable y realmente creo que ese entusiasmo y esa oportunidad que tuve de ser instructor en muchos países de Latinoamérica fue lo que al final, sin buscarlo, digamos, sin estar pues buscando que haciendo de instructor me dieran un premio, fui nominado y fui elegido pues como ganador del premio en el 2018, sí. Sí, Entonces es bastante interesante ese proceso, ¿no? De cómo de repente, pues tú estás en lo tuyo y te notifican, oye, pues me imagino, ¿no? Te ganaste esto y qué pasa por tu cabeza en ese momento, ¿no? sí, sí, la verdad que fue muy emocionante. La verdad, yo tengo muchos, digamos, role models o personas que admiro mucho en la industria de Inglaterra, de Estados Unidos, de otros países que habían sido ganadores de estos premios y realmente los veía como unos ídolos, y que tú en un momento dado puedas lograr un premio similar a la de estas personas, creo que
es un tema que te llena de orgullo, pero más del orgullo es lo que es inexplicable es la satisfacción que realmente, más allá del premio, es la satisfacción de tantas buenas anécdotas, historias y escuchar a muchas personas que me dicen que a través de mi contribución ellos han podido obtener un trabajo mejor, han podido avanzar en la industria, y que muchos de ellos pues hoy en día son personas muy reconocidas en la industria, y bueno, ahí en ese proceso fue también un poco donde afortunadamente, Dios y el universo nos dio oportunidad de conocernos. Sí, es cierto. Es cierto que fue, yo creo que por ahí 2016, 2017, cuando se hace el primer curso de SSPC en México, prácticamente, y estuve yo dentro de la primera generación, mi padre y yo, de hecho, y Exacto. es algo bien interesante porque viene este grupo enorme, éramos 24, 25 personas, me acuerdo, era un grupo muy grande ahí en Twilight, y había dos instructores en el cual era algo muy curioso porque a lo mejor las apariencias engañaban un poco, pero lo primero que recuerdo que dice Pepe Valdés, que en paz descanse ahí, es: somos dos instructores, y anota los nombres en la pizarra, esta pizarra que está pintada en el muro prácticamente. Dice: el instructor líder es Juan Caballero y el instructor secundario soy yo, José Valdés, y se anota, ¿no? Y entonces es cuando inicia aquel curso muy, muy temprano, recuerdo, en día lunes prácticamente, y creo que fue por allá del mes de noviembre, algo por el estilo, y es donde empieza el tema de conocernos dentro de la industria, y obviamente ya después se da pie a otros cursos y otras interacciones. Ahora, se me viene en la mente mucho ese tema que comentas, y lo reboto bastante porque es muy curioso y es muy interesante cómo, a pesar de lo que pudiera parecer, se genera una especie como de gusto genuino o de satisfacción genuina realmente cuando una persona se certifica. Cuando cualquiera pudiera pensar que es al revés. A ver, si tú tienes una certificación como, no sé, nivel 3 actualmente, el hecho de que otra persona se certifique como nivel 3, pues si lo vemos de una manera muy lógica y muy fría, significa que cualquier cantidad de proyectos o trabajo que haya que anteriormente le correspondían a uno, ahora va a haber más oferta de personal certificado. Pero es muy raro porque, al menos, digo, creo que coincidimos en ese punto. En mi caso, a mí me causa la sensación contraria, ¿no? Es como que, oye, qué bueno que lo lograste, y bueno, quiere decir que la industria está mejorando y avanzas. Me pasa mucho con el caso de los CWIs, por ejemplo. La gente se certifica con el CWI, y a mí realmente, digo que es uno de los cursos que imparto, me causa un gusto genuino el hecho de que pues lo logren. Porque posiblemente recuerdo un poco mi proceso y digo, oye, ¿sabes qué? Sí tiene un gran mérito en lograrlo, y se nota que se esforzaron bastante, porque pues independientemente del programa de estudio que hayan seguido, es un esfuerzo bastante considerable. Igual que el tema de recubrimientos, igual que el tema de pruebas no destructivas y concretos, etc. Entonces es muy curioso cómo, al menos en ese sentido, compartimos un poco esa visión de entender que la industria tiene que seguir adelante y que Es la gente correcto. se va a certificar, y tratar de apoyarlos por otro lado en que lo logren, ¿no? Sí, correcto. Y al final yo creo que todo eso conlleva a que la industria va a seguir avanzando, y más allá, como tú comentas, de que digamos que entre más niveles 3 se puedan formar, eh, que uno pudiera en algún momento decir, bueno, es más profesionales que van a competir por lo mismo. Yo creo que concuerdo mucho contigo de que realmente entre más personas certificadas se sigan presentando en la industria, eso lo que realmente va a crear es que se eleve el nivel. Y al elevar el nivel, ahí es donde realmente se van a generar las nuevas oportunidades
el desarrollo bueno, no tanto el desarrollo, porque yo creo que las tecnologías se han seguido desarrollando de alguna u otra manera, pero hay regiones donde estas tecnologías todavía no llegan, precisamente porque hay un déficit de personal calificado y profesionales certificados, ojalá más niveles 3, por decirlo así de una manera, pero al final yo creo que todo esto, aparte de la alegría que uno siente cuando eres parte de ese proceso y has podido contribuir a que esa persona haya avanzado, es que tú reconoces que la industria está creciendo, y eso es lo que nos va a dar una apertura a nivel, no solo a nivel global, pero a nivel regional también, y precisamente lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Creo que cuando realmente sientes esa pasión, eh, es como una alegría que tú sientes cuando las personas van avanzando y van alcanzando sus objetivos. Y si en esta industria tratas de jugar un poco más a largo plazo, que realmente estás comprometido con la industria y quieres hacer una carrera en este tema, sí, sí entiendes la ventaja de esa alegría en parte, porque ayuda de alguna manera que haya más gente certificada, que haya pasado por el mismo proceso, que haya tenido esta misma, llamémosle, dificultad de poder lograr un grado de certificación o poder lograr algún grado de carrera como tal. Porque entienden el proceso, entienden lo que cuesta, entienden lo que hay que invertir, que no solamente es dinero, sino mucho tiempo y bastantes sacrificios muchas veces. Y eso nos va a obligar también a que por un lado el tema de, por ejemplo, los sueldos o lo que se cobra dentro de la industria esté un poco más estandarizado y no se malbarate tan fácil. Exacto. Y por otro lado, eso creo que funciona como motivante. A mí se me queda muy grabada una frase de Pepe, una vez que estábamos en Twilight. No sé quién le preguntó de que si... eh, algo así como si no tenía el temor de que pues la gente se certificara y él era un inspector certificado y tenía su negocio y alguien pusiera competencia. Sí. Y creo que compartimos bastante también esa filosofía porque dijo, no, o sea, mira, para que alguien me alcance, y lo dijo textual, el cabrón que está más cerca de alcanzarme en México está como a 5 años de alcanzarme. Yo estoy seguro que se refería a mí en ese caso porque me tiró el madrazo y yo estaba ahí. Le faltan como 5 años para alcanzarme y cuando el güey llegue a alcanzarme, yo ya me moví. O sea, yo ya Exacto. avancé, no me voy a Sí. quedar estático, ¿no? Entonces, como que es una filosofía que también te ayuda a motivarte. Dices, órale, éntrale, porque si nadie más lo hace, pues es más fácil que yo me quede sentado en mis laureles, no avance y no voy a tener una motivación de seguir, porque es muy feo, y a mí ya me ha pasado con pruebas no destructivas, por ejemplo, que llegas a un punto en el cual te estás solo y no hay competencia y no hay tampoco quien te pide el servicio porque no lo conocen. Entonces, Exactamente. pues te agüitas, ¿no? Entonces creo que también por ese lado funciona un poco como motivante de decir, oye, pues si la gente le entra, al rato lo que hace es que subimos el piso, subimos el nivel básico al cual se puede aspirar como inspector y de ahí para arriba y a lo que sigue y uno se mantiene activo también. Claro. Y sí, y yo creo que a través de la enseñanza, y yo sé que tú y yo coincidimos mucho en esta filosofía también, el enseñar también te hace mucho mejor como profesional y Sí, claro. como por ejemplo, si estás en el campo de inspección o consultoría o lo que sea, prácticamente el enseñar eh, te eleva también. Así que Sí, yo creo que es muy, muy interesante, muy bonito. Hay que tener también vocación, sí, eh, pero realmente para mí una de las labores más loables y más satisfactorias que yo he podido tener la oportunidad es en la parte educativa, porque es muy multiplicadora y es la manera como tú puedes aportar
digamos, de una manera más directa y de una manera más, con una visión más amplia en que la industria siga avanzando. Es cierto. Ahora, cambiando un poco de tema, me comentas que trabajas con algún par de empresas internacionales o reconocidas en el tema de recubrimientos desde por ahí del 2002 hasta por ahí del 2013. ¿Cómo decides iniciar Nainso? Sí, bueno, fue una decisión bastante, fue un poco difícil desde el punto de vista eh, del momento, cuándo era el momento apropiado, ¿verdad? Porque realmente cuando yo tuve digamos, la visión, la idea de iniciar, realmente también me estaba yendo muy bien digamos, en mi puesto de trabajo con las empresas donde estaba y básicamente eh, era un punto donde a veces también las mismas empresas, por esa buena labor o esa buena función, básicamente te pedían que te quedaras un tiempo más, ¿no? Entonces tuve ahí un proceso, digamos, como de unos 4 años, que ya yo venía con la idea, igual la compartía con los diferentes, digamos, con mis jefes directos en esos momentos, de estas ideas que ya venían con una intención, con una visión, pero por X o Y motivo siempre no pegaba el salto, ¿no? No pegaba el salto porque siempre salía como una promoción me encomendaban ciertos proyectos. Entonces yo creo que siempre he sido una persona como de cumplir ciclos, ¿no? Entonces, si me embarcaba, digamos, en un nuevo proyecto dentro de la empresa o una nueva posición o una nueva función, yo me compenetraba mucho con eso y no lo soltaba hasta que yo no lo viera como crecer, madurar y llegar a un punto donde ya yo pudiera sentir que ese proyecto ya podía caminar, digamos, sin mí, ¿no? Como cuando tienes un hijo y lo ves crecer y ya llega el punto donde tú dices, bueno, ya puedes defenderte por lo menos, ¿no? Entonces, Claro. creo que llegó un punto donde ese momento llegó, y donde yo sentí que ya eh, había hecho bastante, había contribuido más que hecho, ¿no? Había contribuido bastante a estos proyectos dentro de las empresas y era mi momento para dar el salto. Eh, Tengo que reconocer que mi esposa Jamie me incentivó, eh, y me dio todo su apoyo, ¿no? Porque en un momento donde tú tienes, digamos, un muy buen salario, tienes muy buenos ingresos, yo creo que no es fácil dar un salto donde tú sabes que es, de alguna u otra manera, es una industria donde básicamente en el área de inspección o control de calidad no era algo tan usual en ese momento, brindarlo de la manera que yo tenía la visión de hacerlo, ¿no? Y que era como un third party. eh, y aún así, después de 10 años, esta figura tampoco se comprende mucho del todo, ¿no? Entonces, yo creo que fue un proceso. Creo que cada uno de nosotros como profesionales cumplimos ciclos
y en ese momento pues yo sentí que ya había cumplido un ciclo y quería empezar un ciclo diferente donde no solo a través de mis servicios como empresa, sino también como otras actividades, como a verme, en ese momento fue donde yo realmente me empecé a involucrar mucho más de lleno en ese momento con NACE y SCPC, y pude empezar a aportar más desde un punto de vista de miembro de estas asociaciones, a que estas pues fueran creciendo un poquito más en nuestra región. Tal vez en ese momento NACE tenía un camino un poco más recorrido. Sin embargo, SCPC era conocido porque lo veíamos en especificaciones y demás, pero no eran tan conocidos como asociación o como las caras de que hay personas detrás de esa asociación. Claro. Y yo creo que en ese momento fue donde empezó también ese camino de acercamiento y bueno, a través de diferentes actividades, de diferentes sinergias que se pudieron ir logrando. Ahí fue donde, bueno, ya vino la historia del crecimiento de SCPC también en Latinoamérica, obviamente de la mano de muchas otras personas que hoy en día son nuestros amigos en común y más que amigos, hermanos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también fue algo que agradezco mucho a la vida, de haberme permitido la oportunidad de haber hecho estas actividades y estas sinergias que se dieron entre todos los países de Latinoamérica y que nos llevó a conocer a nuevos colegas, nuevos amigos, nuevos hermanos en la industria, y que se ha mantenido, ¿no? Y se ha mantenido y ha trascendido, porque mucho de esto prácticamente también, así lo siento, ya camina solo. Entonces, y sigue evolucionando. Así que muy contento de haber sido parte de ese proceso también. Sí, es cierto. Ahora, digamos que dentro de tu perfil, pues has dominado, si no es que todas, la gran mayoría de certificaciones referentes al cuerpo de certificaciones que tenía SCPC. ¿Cuál es la primer certificación en la que te involucras con estas organizaciones y por qué llegas ahí? Sí, bueno, la primera certificación, que creo que es como siempre le digo a las personas que se acercan a mí buscando alguna recomendación de por dónde arranco, por dónde inicio, siempre el de inspección de recubrimiento siempre es como el backbone, ¿no? de todas las demás certificaciones, y por ahí fue donde inicié mi camino. Realmente creo que la certificación de recubrimientos, hice mi primer nivel en Ecuador, recuerdo, y ya de ahí en adelante, todas las certificaciones que hice después de ese primer nivel, por tema de reto personal y de uno complicarse, ¿no? La vida, me fui a hacerlas a Houston, prácticamente nivel 2, nivel 3, los hice en Houston, en inglés, y eso fue con NACE en su momento, y ya habiendo logrado el nivel 3, que cuando no había ni siquiera iniciado, yo siempre veía, bueno, cuando yo alcance el nivel 3 prácticamente voy a estar en un nivel súper avanzado, y básicamente tal vez cuando uno inicia uno se ve a sí mismo como logrando el nivel 3 y llegando solo hasta ahí, pero por lo menos
en mi caso, cuando yo logré el nivel 3, o sea, lo primero que me vino a la mente es ¿qué sigue? Y ahí fue también, ya había iniciado como el proceso de relacionamiento como miembro con SCPC también, pero ahí fue donde empecé a ver todo el otro portafolio de certificaciones que SCPC brindaba en ese momento, y realmente me abrió mucho la visión porque era como un complemento muy importante, donde si tú como profesional quisieras ir más allá, prácticamente SCPC era el camino, porque SCPC tenía el Concrete Coding Inspector, tenía Fireproofing, tenía algunos otros cursos que tal vez no los manejaba el portafolio de NACE en ese momento. Y por ahí fue donde entonces arrancamos con el Concrete Coding Inspector, que, que para mí en ese momento era como el más retador desde el punto de vista que la certificación de NACE te orienta mucho es hacia la parte del acero como tal. Y bueno, con NACE también había visto lo de puentes y marino, pero realmente SCPC ya brindaba entonces todos esos otros complementos que realmente creo que te completan, ¿no? Como un profesional o un inspector de recubrimientos. Y en ese camino, pues también conocí lo que era la certificación del Master Coding Inspector, y también me lo propuse. En un momento dado dije, quiero ser un Master Coding Inspector, y, y de ahí pues uno se pone las metas y poco a poco se va avanzando para lograrlas, y afortunadamente pues lo pude lograr. Eh, Eso fue más o menos como en el 2019. Entonces ya prácticamente esta certificación pues es la que prácticamente ya te hacía, como su nombre lo dice, ¿no? Un Master Coding Inspector, donde tenías prácticamente especialidad en la mayoría de áreas que un inspector de recubrimientos puede cubrir, principalmente acero, concreto, y la otra especialidad era el Protective Coating Specialist, que ese realmente va un poco más allá de la inspección, porque realmente el Protective Coating Specialist es la persona que a través de la certificación se convierte en una persona idónea y reconocida a nivel internacional para hacer todo lo que tiene que ver con evaluaciones, digamos, un poco más avanzadas de recubrimientos, análisis de falla. También podías ver con Protective Coating Specialist prácticamente lo que son los diseños, revisión de especificaciones, planeación de contratos, básicamente todos estos aspectos que realmente no cubre propiamente el inspector de recubrimientos por sí solo, ¿no? O por lo menos de una manera certificada. Entonces, para mí, haber logrado la certificación de Master Coding Inspector fue muy importante, precisamente por esa razón, porque abarcas conocimientos que van más allá de la inspección propiamente. Sí, es un punto que realmente poco a lo mejor se toma en cuenta en la industria, ¿no? Y de hecho es un grado, yo diría, pues de los más complicados de alcanzar. En tu caso, tú fuiste el primer latinoamericano en certificarte, ¿no? Fuiste el número 24, me parece. Correcto, el número 24. Del mundo. Entonces eso es como que, ok, Sí. tiene su mérito muy grande el poder llegar hasta ahí, hasta lograr el programa del MCI, ¿no? Prácticamente.
Sí, y un punto importante que se me pasaba a mencionar es que eh, fuera de lo que hablamos de la enseñanza y de la parte educativa, que realmente es un proceso que te llena mucho, también está el tema de que haciendo o llegando más que nada a alcanzar estas certificaciones, dentro de mí yo también sentía que era muy importante lograrlo para que otras personas también se incentivaran a seguir, a seguir de alguna u otra manera el mismo camino, llegar a las mismas certificaciones adicionales o incluso hasta hacerlo más allá, ¿no? Claro, Entonces, creo que parte de mi motivación de lograr todas estas certificaciones también era como un poco, como decimos coloquialmente, ¿no? Abrir trocha para que otros profesionales también se incentivaran y así sí, pasó porque creo que en algún momento, y eso es algo que me llena muchísimo y que me pone muy, muy contento, es que tanto tu persona sí, como Pepe Valdés y nuestro amigo Felipe, que somos los sí, 4 MCIs, Pepe, bueno, que en paz descanse, de Latinoamérica, en algún momento me expresaron que eso los motivó de alguna manera también. Obviamente todo el mundo tiene sus motivaciones, pero ver un latinoamericano en esa lista era como un checkmark más para, sí. para, para ustedes, para poder alcanzarlo y realmente recuerdo eh, que en ese proceso me sentía muy contento de acompañarlos con las consultas que en su momento podían tener y demás, de cómo era el proceso, cuál era el camino, etcétera, etcétera. Y cada vez que veía que cada uno de ustedes lo lograba, pues creo que hasta me emocionaba tanto o más que ustedes mismos, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Y tienes razón en eso, porque eh, desde un inicio el hecho de escuchar o de saber que existía ese proceso, pues viene de ti, al menos en mi caso, en mi ejemplo era como que, ¿a poco existe eso, no? Pensando en que el nivel 3 era a lo mejor lo más alto que se podía alcanzar y te das cuenta que existe todavía algo más allá, que exige más esfuerzo y más disciplina. Creo que al menos yo me reboto en esa idea y digo, sí, o sea, me pasó exactamente igual, dije, ok, yo quiero eso. Y fue tratar de buscarlo y prueba y error hasta encontrarlo, pero obviamente la puerta de entrada a saber que existía ese proceso y a saber que se podía lograr, pues eras tú, prácticamente. Entonces sí, Sí. sí es un punto bien importante. Ahora, ¿cómo es que, que llegas a involucrarte con las asociaciones? Por ejemplo, actualmente estás muy involucrado en el tema del board con AMPP. ¿Cómo llegas a ese punto de, de- de llegar hasta esas esferas o hasta esos niveles de- de compromiso con una asociación internacional como AMP? Sí, bueno, yo creo que esa misma pregunta a veces cuando uno está reflexionando, meditando y demás, yo mismo me he hecho esa pregunta, cómo he logrado llegar hasta allá y lo que siempre reflexiono y me respondo a mí mismo es la sumatoria de todas esas pequeñas cosas que desde el día cero que entré a la industria siempre me impulsaron y siempre me motivaron. Como te comenté hace un rato, tal vez en su momento eran cosas pequeñas que uno podía ir aportando, pero todo eso es como una evolución que siempre si lo visualizas de la manera correcta y con buena intención y siempre pensando más allá en el bien común de la Ujú. industria,
creo que eso va acumulando una serie de experiencias, de actividades, de conexiones con otros colegas que al final van impulsando por sí mismo y te van llevando siempre a querer colaborar más, a querer impulsar más ciertos conocimientos o ciertas experiencias. Y al final, yo creo que mi involucramiento en haber, por ejemplo, eh, impulsado la creación primero de un capítulo en Panamá y luego de haber creado ese capítulo, vinieron algunas actividades de algunas conferencias que fueron bastante exitosas realmente para Panamá ser un país pequeño. Teníamos, recuerdo, asistentes entre 200 y 300 personas. El éxito que eso tuvo llevó a otros colegas en otros países a, a, a reconocer que esa dinámica era lo indicado para poder avanzar en sus respectivos países y se fueron involucrando, eh, eh, fueron desarrollando también a su vez sus propios capítulos y de alguna u otra manera esto en algún momento, ya sea en el inicio, en la mitad o al final, siempre yo estaba presto para darles una mano con cualquier necesidad que tuvieran en el momento. Y bueno, al final, creo que toda esa suma, esto por mencionarte algunos ejemplos, ¿no? De cosas que recuerdo ahorita y me vienen a la mente, pero yo creo que más allá de esas actividades específicas, creo que es esa suma de todas las pequeñas y grandes cosas que tú puedas hacer en el beneficio de la industria que te van llevando a que en algún lugar alguien está viendo esas actividades, alguien está analizando que algo bueno está pasando. Sí. Y recuerdo que en ese momento esto se formó el Consejo Latinoamericano de SCPC y yo fui elegido como el primer presidente de ese Consejo Latinoamericano. Y bueno, ahí también tuvimos desarrollando bastantes actividades, bastantes sinergias. Y luego, por todo lo que se había logrado también con el Consejo Latinoamericano, fue donde entonces fui nominado para formar parte del board de SCPC en ese momento. Y también pues tuve la oportunidad de ser el primer latinoamericano que ocupaba un puesto dentro del board de SCPC. Y bueno, ahí ya después tuvimos más o menos como unos 3, 4 años ahí, hasta el año que se dio la fusión entre NACE y SCPC, y también tuve la oportunidad de formar parte de ese proceso, donde también me dieron un premio por haber formado parte de ese proceso, igual que algunos otros colegas a nivel internacional que también recibieron este premio por haber impulsado y haber más que nada participado de ese proceso de fusión. Y ya posteriormente pasé a lo que fue el board de AMPP Global Center, primero como director, y recién el año pasado también fui nominado y fui elegido como vicepresidente del AMPP Global Center. También creo que
creando un hito bastante histórico, porque es primera vez que dentro de esta organización un latinoamericano ocupa este cargo, y lo sigo viendo de la misma manera, ¿no? Yo creo que todas estas oportunidades que se me han ido brindando, no lo veo solo como un logro profesional para mí, sino que es un logro profesional que en verdad lo comparto con todos, y cuando estoy en este tipo de posiciones, yo creo que los represento a todos también. Sí, claro. Y creo que es una posición que la considero de bastante responsabilidad, porque esa representación me exijo mucho, porque la quiero hacer de la mejor manera, donde todas las voces de todos en la industria, ya no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global, estén siempre presentes, ¿no? Sí. En estas posiciones donde realmente se busca es como el crecimiento y el mejor beneficio para todos los miembros. Sí, es muy impactante a veces darte cuenta hasta dónde llegaste y toda la trayectoria. Tienes prácticamente 21 años en la industria de los recubrimientos. Sí, Recuerdo que correcto. el año pasado hicimos por ahí un en vivo con varias personalidades, con varias gente, precisamente celebrando tus 20 años, tus primeros 20 años dentro de la industria, lo cual Exacto. pues fueron bastantes comentarios positivos y gente que está ahí al millón en los proyectos que has hecho y bastante impresionante verlos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer proyecto ya como independiente, ya con Avalan Industrial Solutions, con AINSO? ¿Cómo te fue? Sí, bueno, yo creo que no recuerdo exactamente cuál fue el primero, pero lo que sí recuerdo vívidamente es que prácticamente los clientes que aún conservo fueron los que prácticamente abrieron las puertas a este tipo de servicio, y que Ujú. realmente eh, lo, lo- lo valoran, y lo consideran como parte importante de sus procesos de mantenimiento, de sus procesos de integridad de activos, y básicamente son clientes con los cuales nos hemos mantenido por 20 años, y que realmente eh, desde el día uno prácticamente abrieron las puertas, y creo que eso también me hace sentir mucha gratitud, ¿no? Porque a veces en esta industria, y creo que hemos conversado en algún otro momento, Sí, prácticamente tú te sientes como parte de estos grupos, o de estos clientes, o estas empresas, donde prácticamente tus servicios son bienvenidos, son bien recibidos, y que realmente tú sientes que les estás aportando un valor, y que básicamente siempre te brindan como ese valor que sienten cuando tú les resuelves alguna necesidad, algún problema, y que prácticamente dentro de estos procesos tú también de alguna u otra manera estás en un proceso de enseñanza, ¿verdad? Porque les estás sí. compartiendo tus conocimientos, les estás siempre tratando de brindar las mejores soluciones, las mejores recomendaciones, para que sus procesos no solo sean exitosos y duraderos, sino que también hay que considerar mucho el tema del retorno de inversión, ¿no? Porque muchas veces estos conceptos tampoco son claramente entendidos, digamos, en todos los proyectos, pero hay un tema donde si tú haces las cosas bien, el retorno de inversión que vas a tener va a ser mucho mayor.
Entonces, claro que hay mucha plática que podemos hablar dentro de esos temas de retorno de inversión, Bastante. pero en términos generales creo que es eso. Creo que hemos estado siempre presentes y siempre avanzando, ¿no? Con nuevos clientes que buscan realmente tener un proceso de integridad y de protección de activos que sea efectivo y que les asegure que su retorno de inversión, que su dinero está siendo bien invertido y que prácticamente puedan contar con ese juicio independiente, ¿no? Más que nada, y que siempre como third party siempre estás ahí como un asesor y a veces como un árbitro, verificando que todas las partes estén funcionando acorde y cumpliendo con las cláusulas de las especificaciones principalmente. Cuentas, de hecho, con una maestría en dirección de negocios, con especialidad en gerencia estratégica, ¿no? ¿Eso crees que te ha ayudado también a impulsarte dentro de la industria, no solamente con tu negocio, sino con las organizaciones? Sí, la verdad que sin duda esto es algo que aplico mucho dentro del manejo, ¿no? De la empresa. Esto siempre tratando de aplicar todos los conocimientos acerca de servicio al cliente, de manejo, los mejores manejos financieros, contables, eh, todo el tema de personal. Creo que las personas que trabajan con nosotros y que hacen su trabajo de manera adecuada, esto siempre se sienten bien con nosotros. Siempre tratamos de que tengan de alguna u otra manera un crecimiento dentro de sus carreras profesionales, de conocimiento. Y básicamente tratamos de siempre llevar a cabo una gestión empresarial que dentro del giro de negocio donde estamos, que no es tan sencillo, digamos que no es tan usual como algunos otros negocios, otras industrias, siempre es válido tener estos conocimientos para poder desempeñarse bien y sostenerse en largo plazo, ¿no? Claro, eso es cierto. Muy bien, creo que esta es una de esas charlas que pudiera dar para partes 2, 3, 4, 5. Digo, es muy común, de hecho, diciéndolo para que la gente lo conozca. Hay ocasiones en las que de repente hacemos pláticas por teléfono de 2, 3 horas, Juan y yo, sin problema, Sí. y estamos ahí muy metidos en los temas porque eventualmente coincidimos en muchos puntos. Exactamente. Pero bueno, el formato así lo exige. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de irnos a las últimas dos preguntas de la plática de hoy? Sí, bueno, al final creo que todo se trata en base a la pregunta anterior que me hiciste. Yo creo que toda esa experiencia y logros que he compartido el día de hoy, precisamente mi principal interés es que otras personas y otros profesionales sepan que también pueden lograr cosas similares o mejores, eh, pero que creo que el camino es la suma de todas las cosas pequeñas que se pueden hacer en bien de la industria, ¿no? Y creo que eso es el principal factor y yo creo que no, a veces me veo a mí mismo como que no necesitaría, por ejemplo, estar en el board para hacer lo mismo que siempre trato de hacer para colaborar y contribuir al crecimiento de la industria, sino que es algo que simplemente me nace y lo haría de igual manera. Excelente. Muy bien. Últimas dos preguntas antes de irnos. ¿Dónde te ves en 5 años?
Bueno, realmente en 5 años creo que me veo en una figura donde pueda seguir avanzando en llegar a más territorios, no solo como empresa, sino también como educador. Creo que eso es algo que siempre lo he tenido como bien fijo y como parte de nuestros objetivos como empresa. Eh, y bueno, a veces en el camino siempre hay cosas que superar, obstáculos, pero creo que los hemos ido superando de la manera adecuada y creo que el trabajo poco a poco se empiezan a ver los frutos, ¿no? Todo ese proceso de siembra y realmente de aquí a 5 años nos veo en más territorios avanzando con mejores, ¿cómo te podría decir? Mejores alcances propiamente. Bien. Suena bastante prometedor y estoy seguro que por ahí andaremos todos involucrados. Ahora, última. Una canción que te guste, que traigas actualmente en la cabeza o algo, recomiéndanos algo para que la gente pueda escuchar después de haber visto o escuchado este video. Ese enlace lo voy a poner aquí en los comentarios o en la descripción del video. Recomiéndanos una canción. Sí, bueno, aquí les voy a hacer una recomendación de una artista que me gusta mucho que se llama Sofía Lovac. Bien. Everybody Has to Live. La pueden Everybody escuchar. Has to Live de Sofía Lovac. Excelente rola, excelente selección. Me gusta bastante. Sí, es una promesa panameña de la música actualmente, ¿no? Prácticamente. Sí, ahí va con todo. Excelente, bueno, pues váyanse a escuchar y a seguir en las redes sociales a Sofía Lovac, que está rompiéndola en el tema de la música, específicamente en el tema del rock. Tiene muy buenas composiciones, muy buenas letras. Y bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Inspectores Seriales. Estamos viéndonos próximamente en Nueva Orleans, en Nueva Houston. Orleans. Sí, Y ahí, en no sé cuántos otros lugares más. sí, ahí en Nueva Orleans vamos a estar dictando una charla conjunta Sí. y bueno, ya en abril, ¿no? Vamos a estar en Houston con el evento donde eres el principal organizador y ahí te estoy acompañando. Así Correcto. que por allá vamos a estar también. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta edición de Inspectores Seriales. Váyanse a escuchar la canción o las canciones porque tiene bastantes muy buenas de Sofía Lovac y nos vemos en la siguiente edición. Hasta Gracias, luego. Jorge. Hablamos pronto. Hasta luego.